Buenos días. El día de hoy veremos el tema de traumatismo de tórax. Mi nombre es Florencio González, soy residente de primer año del Departamento de Radiología e Imagen y mis maestros asesores para el tema son el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Antonio Negrero Susuna. A manera de introducción, pues tenemos que el trauma torácico representa en Estados Unidos la tercera causa de muerte en todas las edades y es la primera causa en aquellos pacientes menores de 40 años. Está hasta en un 60% de todos los pacientes que ingresan con el diagnóstico de politrauma y es el tercer lugar o el tercer sitio más frecuente de lesión. Después de las lesiones en cabeza y extremidades, el tercer lugar lo ocupa el trauma de tórax. Eh, Tiene un amplio rango de mortalidad que varía desde un 10% en contusiones pequeñas que afectan a un solo lóbulo o a un solo segmento pulmonar y va hasta un 80% en aquellos pacientes en que se lesiona la vía traqueobronquial o la vasculatura. El curso postraumático de estos pacientes pues, está directamente influenciado por la presencia y la extensión de las lesiones pulmonares que vamos a evaluar a continuación. Y nuestra especialidad es esencial tanto para el diagnóstico y el manejo del trauma, ya que en base a esto nosotros podemos definir el manejo de estos pacientes y dar un seguimiento eficaz para prevenir complicaciones a futuro. Ok, vamos a ver a manera de contenido pues los mecanismos de lesión y fisiopatología a manera resumida para entender un poquito lo que vemos en las imágenes. ¿Cuáles métodos de imágenes son los que actualmente usamos en este tipo de lesiones? Las lesiones del parénquima pulmonar, lesiones de espacio pleural, lesiones de la vía aérea, lesiones vasculares por último y lesiones óseas. Y ya para concluir, vamos a hablar de unas pequeñas conclusiones y una clasificación propuesta por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, del trauma pulmonar. Bien, dentro de los mecanismos de lesión y fisiopatología, pues podemos dividir el trauma torácico en dos amplios grupos, el traumatismo cerrado y el traumatismo penetrante. Si bien este primero, el traumatismo cerrado, por mucho tiempo ha sido la principal causa de trauma torácico, este, en nuestro medio actualmente hemos visto un número más elevado de pacientes que sufren de este tipo de traumatismo, del penetrante, por herida por arma de fuego, por herida punzocortante, ya que el nivel de violencia en esta ciudad pues, ha ido aumentando. Entonces, aquí las principales causas de un traumatismo cerrado pues son, en primer lugar, según la estadística estadounidense, la ocupa la colisión vehicular o accidentes viales de alta velocidad. Las caídas también representan un alto impacto, sobre todo en pacientes mayores de edad, que incluso con caídas de propia altura pueden llegar a presentar lesiones pulmonares. Impactos directos, golpes o traumatismos también que no impliquen una lesión o una solución de continuidad, también pueden ocasionarnos un traumatismo cerrado. Y dentro del trauma penetrante, pues ya sabemos, ya lo mencionamos, proyectil de arma de fuego, arma blanca y lesiones por explosiones, aunque no es tan común que veamos estas últimas, también se explica la cinemática del traumatismo de tórax, perdón. Bien, hablando un poquito de la biomecánica de la lesión pulmonar, pues todos sabemos que el tejido pulmonar es muy diferente a los diferentes órganos sólidos de la cavidad abdominal y esto le permite al tejido pulmonar comportarse de manera diferente ante un traumatismo, ya que las ondas de longitud que viajan a través de él dejan de ser ondas de baja longitud de onda y en el pulmón se convierten en ondas de longitud de onda corta, perdón. En un órgano sólido, la longitud de onda se comporta con una longitud de onda larga o amplia, y el pulmón, al llegar el trauma al pulmón, esta longitud de onda se acorta. Esto hace que tenga mayor energía este traumatismo. Y también la amplia compliancia pulmonar nos permite que podamos soportar el traumatismo. Sin embargo, así como es muy compliance o tiene mucha compliancia el pulmón, también es muy frágil y puede causar su ruptura, sobre todo de los alveolos, que más adelante veremos en las lesiones que vamos a describir. Hay dos picos de presión que se desarrollan durante un trauma, un pico de alta frecuencia que está influenciado por el traumatismo directo y es el que nos va a dictaminar la lesión que se va a causar, sobre todo en los traumatismos cerrados o contusos. Estas lesiones lo más común que nosotros vemos son las contusiones, y el volumen de esta contusión pues está directamente relacionado con la intensidad máxima de la onda de presión intratorácica, es decir, a mayor fuerza que apliquemos en contra de la pared torácica, pues el volumen de contusión va a ser mayor. Hay otra onda o pico de presión que es de baja frecuencia y este es ocasionado por el movimiento de las estructuras de la caja torácica. Después de la primera onda, que es generada por el impacto per se,
el movimiento de la caja torácica, de las costillas, de los músculos intercostales, el área de cizallamiento entre las bases pulmonares. Eso nos va a generar también daño que podamos nosotros revisar en la tomografía, más adelante en nuestros métodos de imagen. Hay que mencionar que los pediátricos, pues debido a que tienen una menor masa muscular y sus cartílagos costales están menos ossificados, este tipo de traumatismos puede llegar a ser más amplio en ellos. Con el mismo tipo de intensidad de la fuerza del trauma, es más amplio el daño en un paciente pediátrico. Bien, hablando ahora un poquito de la fisiopatología de la lesión exclusivamente pulmonar, tenemos que se produce por tres mecanismos básicos, que es la desaceleración, el aplastamiento y la penetración del tejido. La desaceleración, pues sabemos bien que es en vehículos en accidentes viales de una velocidad mayor de 100 kilómetros por hora, en el cual el efecto de desaceleración hace que nuestras estructuras intratorácicas ejerzan entre sí una presión elevada y haya fuerza de cizallamiento, haya fuerza entre ellas y podamos producir una lesión. El aplastamiento, sobre todo que vemos también en algunos accidentes o en algunos pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan con nosotros que le cayó una estructura metálica o le cayó una pared de concreto, también puede ocasionarnos, y lo más común es que veamos este tipo de aplastamiento, el hecho de que el paciente se golpee debido a que no portaba el cinturón de seguridad, su tórax contra el manubrio, contra el volante, perdón, del auto. Y por último, el traumatismo penetrante, que también, como mencionamos hace unos momentos, es una causa. Gracias. Es una causa frecuente de lesión actualmente. Bien, en estas imágenes son representativas. El traumatismo penetrante, por ejemplo, lo vemos aquí asociado a fracturas costales que pueden desplazarse en algunos casos y llegar a lesionar pleura y parénquima pulmonar adyacente. En otras ocasiones, el traumatismo puede ocasionarse por una glotis cerrada reflexivamente y un aumento brusco de la presión intratorácica y una ruptura alveolar consecuente con la producción en ocasiones de un neumotórax o neumomediastino. No es lo más común, pero puede llegar a pasar. Y otro tipo de lesiones también en pacientes que tienen previamente algún tipo de cicatriz, en pacientes que hayan tenido fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar, que ya hay adherencias en pulmón y pleura, por ejemplo, el efecto de desaceleración entre estas adherencias pues va a generar un cizallamiento mayor y puede haber también lesiones en esas zonas. Dentro del trauma cerrado, pues explican tres efectos importantes: el efecto de implosión, el efecto de inercia y el efecto de desprendimiento. El de implosión se refiere a ese aumento brusco de la presión intraalveolar que puede causar la ruptura de estas finos paredes alveolares y llegar a ocasionar ahí mismo una lesión por contusión, laceración en determinado momento. El efecto de inercia, que también se ve involucrado en el trauma cerrado, y por último el efecto de desprendimiento. El más importante de estos tres es el primero, el efecto de implosión por el trauma cerrado. Bien, ahora hablando, después de dejar al lado los mecanismos de lesión y un poquito de la base fisiopatológica de las mismas, vamos a hablar de las modalidades de imagen con las que contamos actualmente y que estamos familiarizados. Primero que nada, pues todos sabemos que en la sala de resucitación, que es donde llegan la mayoría de los pacientes politraumatizados que están inestables, lo que más dispone el médico tratante de primera intención es la radiografía simple. Y aunque tengamos un centro como el nuestro, que tenemos una tomografía, la mayoría de los pacientes siempre van a tener una tomografía inicial, antes incluso de pedirle la tomografía, ya que el hecho de trasladar al paciente consume tiempo, el hecho de adquirir la imagen por tomografía también, si bien es una adquisición rápida comparada con un estudio de resonancia, también consume tiempo. Y sin embargo, la radiografía nos puede dar datos importantes que el paciente necesita en ese momento un tratamiento. Por ejemplo, tenemos el neumotórax atención, que si bien es un diagnóstico clínico por la dificultad respiratoria, por la ingurgitación yugular o el retorno venoso alterado del paciente, hay pacientes jóvenes en los cuales el neumotórax atención no manifiesta las características clínicas más evidentes y se puede pasar por alto ese diagnóstico y llevarlo hacia la tomografía. Entonces, por eso siempre tener de la mano la radiografía simple. Si bien no es el mejor método de imagen, es un método de screening rápido, accesible en la mayoría de los centros y nos permite demostrar fracturas costales, cuerpos extraños, fragmentos balísticos, contusiones, neumotórax o lesiones en el mediastino, que más adelante abordaremos poco a poco. Y por último también tenemos un estudio que es la ecografía. Si bien no es común que lo hagamos en nuestro centro, está descrito que la ecografía FAST extendida, que incluye valorar campos pulmonares, también nos puede dar información orientada hacia el paciente tiene o no alguna patología. En este caso, lo que ven ustedes en la imagen
es en modo M, que es un modo de operar del equipo, en el cual nos permite ver movimiento. Y vemos aquí esta imagen que nos proyecta el transductor, que es una imagen en reloj de arena, es decir, en este paciente vemos el movimiento pulmonar y no, por lo tanto, podemos descartar con seguridad que no hay un neumotórax en esta paciente. Sin embargo, en esta otra imagen vemos el código de barras, que así se le llama este signo que se proporciona por el eco, y aquí sí podemos definir que es una zona donde no hay movimiento pulmonar o donde hay una ecogenicidad ahí de gas que nos hace sospechar de un neumotórax. Muy bien, ahora pues el gold estándar, ahora sí es nuestra tomografía, la tomografía axial computarizada. Lo ideal es que sea contrastada, sin embargo nos ha tocado a todos en guardias que nos dicen, no sospecho lesión vascular y no sospecho lesión vascular. No sé por qué motivo siempre digan eso, no sé si el trámite del contraste es muy estresante. La creatinina en estos pacientes no es necesario, la mayoría de ellos son jóvenes, no tienen comorbilidades, pero siempre nos salen a nosotros con que no tienen lesión vascular y nos piden firmarlo sin contraste. Les digo, desconozco los métodos administrativos, pero lo ideal es siempre ver una tomografía contrastada en el contexto de un paciente con trauma torácico. Nos marcan los estándares que debe de haber una colimación de al menos 1.25 milímetros, lo ideal es hasta 0.625 milímetros para que nos dé una mejor resolución de la imagen. Y en nuestro centro tenemos la oportunidad de tener una tomografía de energía dual en el cual la fase simple puede omitirse. En otras ocasiones, por ejemplo, la tomografía que tenemos en el área de urgencias es una tomografía convencional, gracias, que no tiene esta particularidad, y ahí sí tenemos que pedir fase simple arterial y venosa. Sin embargo, en esta de aquí de abajo que tenemos para aquí en el departamento, pues puede omitirse la fase simple. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las lesiones del parénquima pulmonar. En primer lugar, pues tenemos a las contusiones, seguido de laceraciones y por último hematomas. Como sabemos bien, las contusiones son presentes hasta en un 75% del trauma pulmonar cerrado. Se caracterizan por líquido y sangre que ocupan el alveolo y el intersticio, pero por lo regular el tejido circundante permanece relativamente intacto. En cambio, las laceraciones pues, resultan de la disrupción abrupta del tejido pulmonar con formación de cavidades que pueden ser eh, en un momento llenas de gas, que se les dice neumatoceles, o llenas de sangre, hematoceles. Más adelante lo abordaremos. Y por último, los hematomas, que son las laceraciones en un principio que se llenaron completamente de sangre y se ven como áreas de consolidación ovaladas. Hablando de las contusiones, pues se caracteriza por la radiografía por aparecer como opacidades irregulares, focales o difusas. Recuerden que a diferencia de neumonías o enfermedades intersticiales, o perdón, enfermedades que afectan a un lóbulo, estas enfermedades o este tipo de patología no respetan segmentos y obviamente no son segmentarias. Tienden a ocurrir en el sitio del trauma o en bases pulmonares, sin embargo también puede ocurrir como en cráneo, que puede ser una lesión de contragolpe, es decir, en el sitio de trauma es el área de mayor contusión, pero en el sitio contralateral también puede llegar a presentarse una contusión. Es más común en bases pulmonares debido a la movilidad de estas y que es donde puede ocurrir mayor fuerza de cizallamiento. Hay que recalcarles a los clínicos y tener nosotros en cuenta que hasta en las primeras 6 horas las contusiones no llegan a ser visibles en la radiografía, siendo su pico máximo de aparición y extensión hasta las 48 a 72 horas más o menos después de ocurrido el accidente. Y la resolución en aquellas contusiones que no son complicadas o contusiones pequeñas puede llevarse hasta 1 o 2 semanas para que se resuelva por completo en la radiografía. En esta imagen, por ejemplo, tenemos que ustedes ven aquí una radiografía en posición supino. El paciente está en decúbito supino, como la mayoría de las veces se toman en pacientes politraumatizados. Es una mujer, perdón, de 27 años de edad que después de un accidente automovilístico, la radiografía muestra una turbidez difusa en gran parte del pulmón derecho con relativa preservación del ápice pulmonar. Contexto de un traumatismo cerrado, pues esto es preocupante porque es una amplia zona que vemos aquí de radiopacidad que nos habla de una contusión mayor al 20%, que más adelante veremos cuáles son las complicaciones que pudiéramos tener en este tipo de contusiones. En la tomografía aparecen como infiltrado en vidrio despulido, con respeto subpleural, como vemos aquí en esta imagen. Ven ustedes el infiltrado que aparece en el lóbulo superior del pulmón derecho.
un infiltrado en vidrio despulido, y hay un respeto subpleural de hasta 1 a 3 milímetros, en donde el parénquima que está en esa zona se ve respetado. También la resolución es a 1 a 2 semanas en contusiones menores y el tratamiento suele ser conservador. Sin embargo, ciertos artículos que se han revisado, en aquellas contusiones que abarcan más del 20% del volumen total de un pulmón, puede haber un intercambio alveolar alterado, la complianza también pulmonar se encuentra afectada, y esto nos lleva a hipoxia, que clínicamente se traduce en el paciente con disnea y taquicardia y de necesidad de ventilación mecánica. Es de ahí la importancia de ver el estudio integral y definir si es una contusión mayor o que involucre más del 20% de la totalidad del pulmón, para estar al pendiente de si se puede desarrollar alguna alteración en el paciente, alguna complicación, como veremos más adelante, sobre todo de ver la clínica del paciente, porque pues pacientes jóvenes realmente a lo mejor no van a sentir tanto la disnea y la taquicardia por su buen estado de salud. Sin embargo, tiene una contusión mayor del 20% que lo puede predisponer en un futuro a una ventilación mecánica. Oye, Florencio, ¿cómo calculaban en ese artículo si era mayor o menor? No venía en la bibliografía que revisé cómo lo calcularon, pero sí venía nada más que se asociaba con mayor síndrome de estrés respiratorio agudo. Digo, porque es algo importante, o sea, tú me dices mayor del 20%, ¿cómo le voy a hacer cuando esté en la tomografía? Pues yo creo que es un valor apreciativo que nosotros vemos en el pulmón. O sea, revisamos el pulmón afectado, lo reconstruimos en sus múltiples planos y podemos decir, pues claramente la contusión es mayor del 50, menor del 50%. Sí, pero hay 50 y 50. Ajá. Tal si tiene 18. Ah, ok. Bueno, pues yo creo que sería una forma muy subjetiva de... Aquí la parte es que cuando lean algo tienen que leer cómo se calculó, cómo se hizo en el estudio, ¿sí? Porque decir 20% pues está bien fácil, ¿verdad? O sea, pero a la hora de la hora, ¿cómo lo vas a medir para estar seguro? ¿Cómo lo hicieron la medición en el artículo de investigación? Ok. 20% pues es una quinta parte, básicamente, ¿sí? Lo que te está diciendo ahí que cuando una afección mayor en la quinta parte, pues es una contusión considerable que obviamente va a tener un trastorno, un intercambio gaseoso, pero de todas maneras hay que revisar bien, porque debe venir en metodología cómo se hizo esa medición, cómo se hizo ese cálculo. Sí, ahí nos faltó revisar porque era un artículo que venía como referencia, pero no era el principal, entonces yo creo que sí nos faltó indagar más en investigar ese artículo para ver cómo lo medían. Okay, gracias, doctor. Ok, bueno, ahora vamos a ver estas imágenes también, que la primera de su mano izquierda es una radiografía y la segunda es una tomografía, en donde si ven en la radiografía no se ve el área de contusión tan importante o como quien dice tan alarmante en este hemitórax del lado derecho. Ven ustedes acá como en la tomografía, en una reconstrucción coronal, incluso podemos ver un pequeño neumotórax que está disecando ahí las pleuras parietal y visceral y un área de contusión en el lóbulo inferior del pulmón derecho, muy pequeñita, que en la radiografía en un principio no lo podemos definir, pero en la tomografía sí nos da más información. Este fue un hombre de 51 años que recibió un traumatismo torácico con fractura conminuta, que si nos estaba pasando acá de mostrarla, una fractura conminuta de la clavícula. Entonces también nos habla una fractura a este nivel, que fue un trauma de alta energía. Más adelante veremos lesiones asociadas y dónde sospechar que fueron traumas de alta energía. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Y vamos a empezar con el caso 1. Esto es una radiografía de un niño de 16 años que sufrió un traumatismo torácico cerrado. Y no sé si alguien nos puede apoyar a describir la radiografía, por favor. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo una radiografía en proyección, parece que es anteroposterior y me parece que el paciente está en decúbito supino, no alcanzo a ver la burbuja gástrica, por lo que me asusta que está en decúbito supino. Muy bien. Y llama la atención una imagen radioimpacta más o menos al nivel basal del lado derecho. Ajá. Y también llama la atención que debajo hay como una zona más radiolúcida, que me parece también que alcanzo a ver aquí un poco de enfisema subcutáneo. Ok, muy bien. Ajá. Pero no alcanzo a definir muy bien si tiene una fractura a este nivel, que pudiera ser lo que esté ocasionando pues esta radiopacidad.
Muy bien. Del lado contralateral, pues me parece que el parénquima sería adecuado. Ok, perdón. Ok, muy bien. ¿Y cómo sabemos? ¿Se basa en la derecha? No, diría más como el lóbulo medio. Sí, porque me parece que siendo aquí como el signo de la silueta más o menos como que se pierde. Es importante la localización, los signos en la radiografía. Estamos viendo un signo de silueta con la bola del calico derecho, entonces ese aumento de densidad está en el lóbulo medio. Tenemos el diafragma que está completamente nítido, entonces es difícil que haya algo basal que estaría borrando el diafragma de ese lado. Sí. Y también, muy bien, Mitzi, por la observación, también suponemos que es una PA o posterior anterior porque vemos las escápulas fuera del campo pulmonar. Y dentro. Oh, sí, gracias. Que acá se ve diferente. Excusas. Pero bueno, ahora vamos a ayudarnos con esta tomografía. Mitzi, ¿nos podrías ayudar a describirlo, por favor? Bueno, estamos viendo una tomografía en una reconstrucción coronal. Pues vemos áreas en vidrio despulido, también que están mal definidas. De localización, igual y sí me parece que aquí es más o menos a nivel del lóbulo medio. El enfisema subcutáneo ya lo corroboramos, que veíamos acá en la pared costal. Pero pues en esta imagen no alcanzo a definir si tiene fracturas, pero también vemos que tiene un pequeño neumotórax, alcanzamos a ver que el aire está disecando las pleuras y también acá abajo este nivel, que a lo mejor podría corresponder también con esta radiolucidez basal en la radiografía. También un poquito de neumomediastino, ¿no? Sí, aquí. Se siente el bronquio interlobar. Sí. Por debajo, ese Es. Y del lado izquierdo también, pegadito a la aorta, también hay otra contusión. Aquí. Todo eso son ahí. Ok, muchas gracias, Mitzi. Ok, bueno, tenemos un segundo caso que es un hombre de 50 años involucrado en una colisión de vehículo a alta velocidad. Bueno, buenos días. La imagen de la izquierda es una radiografía de tórax, me parece que está en el papel, sobre todo porque para anteceder la burbuja gástrica, por la cinemática me imagino que fue ahí mismo en la serie por el trauma. Me llama, entonces, bueno, yéndonos de afuera hacia adentro, llama la atención el enfisema subcutáneo hacia la región del cuello y los tejidos blandos en las paredes del tórax. El aumento de la opacidad, sobre todo en el pulmón derecho, de manera pues, difusa. También me llama la atención que al parecer pues el mediastino está un poco desviado hacia la izquierda y también al parecer en el pulmón izquierdo hay ciertas áreas radiopacas que ya yéndonos a la tomografía del lado derecho. Aguántame antes de que te pases. Esas líneas hipodensas que ves cruzar, ¿qué son? Pues son los músculos estructurales que están disecados por el enfisema. ¿Y cómo se llama ese signo? No sé, no lo recuerdo. ¿Cómo se llama? Ginkgo biloba. La hoja de ginkgo biloba, ¿lo has visto? Tiene esa forma. Las hojas de ginkgo tienen esa distribución muy parecida y tiene la forma también así semitriangular con el ápice apuntando hacia un lado. Entonces, ese es el signo. Y eso te habla de qué? Del enfisema subcutáneo, obviamente a nivel de los pectorales mayores que está disecando entre las fibras, ¿no? Que esa es otra cosa que ahorita mencionó Florencio, que es bien importante en el trauma contuso cerrado. A veces cuando la glotis está cerrada, entonces el aire aumenta demasiado la presión dentro de los pulmones y puede haber una ruptura alveolar y puede haber una disección de ese aire a través del espacio peribroncovascular hacia el mediastino. Puede haber también ruptura hacia el espacio pleural, producir entonces un neumotórax y un neumomediastino. Y este paciente puede estar, esa comunicación anormal entre
el espacio aéreo y el espacio peribroncovascular, pues ocasiona una tipo fístula aérea que está pasando el aire hacia el intersticio donde no debería, y por eso al rato pues, el paciente tiene toda esa disección de aire que vemos, como por ejemplo en este, que está impresionante, como tiene incluso arriba también los trapecios y todo, muchísimo enfisema subcutáneo. ¿Sí? Bueno, y pasando a la tomografía, que es una tomografía bueno, en este caso enfocados en el tórax, ventana para pulmón, y es una tomografía contrastada. Vemos lo que ya habíamos comentado en la radiografía, el enfisema subcutáneo a nivel del tórax, incluso en la parte dorsal. También el neumotórax derecho, que como ya hemos mencionado, pues empuja las estructuras niacinales hacia la izquierda. También hay áreas como el neumomediastino, y pues nos llama la atención hacia la región posterior del pulmón derecho, pues estas áreas como de consolidación que están asociadas ahí a imágenes o infiltrados ahí en vidrio escurrido, que pues también pudieran, sobre todo como mencionó Florencio, corresponder con, y obviamente estamos viendo esta sección de contusiones y vemos como pues en el resto del parénquima hay un respeto aparente del tejido pues, pulmonar, y al parecer también en el lado izquierdo hay unas áreas ahí como también de contusiones. Muy bien, muy bien. Gracias, Caleb. Y también sí podrían ser, venía ahí en el artículo que se podría solapar o estar presentes una laceración con una contusión. Sin embargo, con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta si es realmente una laceración. La verdad, aquí no vemos una cavidad llena o una disrupción del tejido pulmonar más evidente. Lo ideal sería haber tenido la imagen completa, darle scroll, subir, bajar, reconstruir, para ver si hay algún tipo de disrupción del tejido pulmonar o solamente es áreas de consolidación con infiltrado de vidrio despulido. El artículo lo manejaba como contusión solamente. Sí, depende de la evolución, es lo que decíamos hace momento. Ajá. Exactamente. Y aquí también vemos que también este enfisema puede estar también ahí ayudado por esta pequeña sonda pleural que se usó para tratar el neumotórax. Muy bien, gracias Caleb, gracias. Ahora, seguimos con el caso 3, es una radiografía de un hombre de 22 años involucrado en un accidente de motocicleta, y si nos pueden por favor apoyar con la radiografía. Buenos días, tenemos una radiografía en proyección anteroposterior, en donde podemos evidenciar estas radiopacidades que compromete la parte media y superior de ambos campos pulmonares, que ante pues, el cuadro clínico podría tratarse de una contusión pulmonar, y pues no vemos como los hallazgos están respetados la parte de los vasos y no pareciera que tuviera ningún neumotórax, al menos evidente. Muy bien, ¿y qué estudio le sugeriríamos al paciente? Como ya les mencioné previamente, el estudio ideal para un paciente con una contusión, un trauma torácico, y el gol estándar es una tomografía de tórax, porque pues, se nos pueden pasar lesiones que no son evidentes en la tomografía. Gracias, y vamos a ver esta tomografía. Tenemos una tomografía de tórax portaxial, una reconstrucción pulmonar, y pues básicamente vamos a ver una muestra de la ansiedad en el campo pulmonar derecho y hacer un aislamiento Muy bien. Y es importante también aquí, pues, vemos el programa aéreo, podemos estar tratando de unas áreas de consolidación, áreas de contusión también, y aquí sí es más claro y más evidente las áreas o pues estos nematoceles, lo que hace alusión a las sedaciones. Es correcto, muy bien. Es importante pues que en términos como tal correctos esas imágenes, bien sean redondeadas o ovaladas, generalmente son únicas, pero pues también depende del mecanismo de la energía del trauma. No es tan común que sean múltiples, y pues la literatura hace referencia que son o como el signo del queso suizo. Muy bien, exactamente. Y en este caso pues sería un neumatocele que cuando viene acompañado de sangre o de contenido heumático es hematoneumatocelio. Muy bien. Básicamente es lo que evidenciamos.
De aquí lo que llama la atención pues es que no se ven prácticamente fracturas costales y precisamente la razón es porque todo el impacto lo absorbió el pulmón por compresión. y cuando hay fracturas, pues obviamente la fractura está indicando que el impacto o gran parte del impacto fue absorbido por la costilla. Entonces, este tipo de pacientes, por decir, no sé, pueden caer y, como tú dices, caes como que en un blandito o en tierra o algo que te amortigua un poco, pero en realidad la cinemática hizo que la fuerza pasara directo al pulmón, por eso tiene todo el pulmón blanco. Sí, no tuvo ninguna fractura. Sí, pues ya creo que ya más adelante vamos a ver lo de los 4 fisiopatología de las laceraciones. Finalmente, cuando central es por compresión y las otras ya son pues, adyacentes al borde periférico, que son adyacentes a una fractura o se convierten en fracturas. Exactamente. Muchas gracias, Cris. Gracias, doctor. Vamos a continuar. Bueno, ahora sí, hablando de las laceraciones, pues son lesiones que corresponden hasta el 12% de las lesiones pulmonares en traumatismo cerrado. Y la etiología más común de este tipo de lesiones son las heridas penetrantes, ya sea por arma de fuego o arma blanca. La configuración está dada debido a las propiedades únicas del tejido pulmonar, debido a su retroceso elástico. Por eso son a veces morfologías o tienen disposiciones un poquito ahí no comunes o convencionales debido al retroceso elástico del pulmón. Y la cavidad de la laceración, como lo mencionó Cristian hace un momento, puede llenarse con aire, sangre o ambos. Si es con aire, pues le llamamos neumatocele, sangre lo llamamos hematocele y cuando tiene ambos contenidos se le llama neumohematocele. Esta configuración que mencionaba Cris, cuando son múltiples que afectan al pulmón, puede hacer o asemejarse al queso suizo, que por eso pusimos esta imagen de aquí. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de fisiopatología más común que generan las laceraciones? En trauma cerrado, exclusivamente se han descrito 4 tipos: por compresión, por cizallamiento, porque hay una fractura costal asociada y un desgarro por adherencia. Cabe mencionar que estas primeras 3 podemos nosotros verificar o suponer su origen en una tomografía. Sin embargo, en la última se ha descrito sobre todo en autopsias de pacientes en los cuales ya se encontraba alguna enfermedad fibrosa pulmonar. La más común es la de compresión, que puede generar una ruptura alveolar y esa ruptura puede ser lo suficientemente grande como para lacerarse, llenarse de gas o llenarse de sangre. Por cizallamiento, recordemos que es más común entre estructuras sólidas como la columna vertebral, en el cual también el trauma, al momento de impactar con el tórax, el pulmón lleva un cizallamiento con tejidos sólidos como lo es la columna, y esto lo tendemos a ver para vertebrales. Y cuando hay una fractura costal asociada, pues es un poquito más fácil de identificar, ya que identificamos la fractura a ese nivel y adyacente a esta vemos una laceración. Bien, aquí están los primeros 3 tipos. En la imagen de su mano izquierda, que es la primera, vemos una laceración por el traumatismo contuso, que genera una laceración casi siempre es central y profunda. Este tipo de laceraciones, el primer tipo que mencionábamos. Después siguen las laceraciones por cizallamiento, donde la vemos adyacente ahí a la columna vertebral, que vemos esta cavidad llena de gas o densidad de gas. Y por último, esta otra, que es el tercer tipo, que es por fractura costal asociada, en el cual la vemos subpleural y en esta no es la mejor ventana para revisarlo, pero el paciente tenía también una fractura costal a este nivel. Bien, ahora dentro del espectro de las laceraciones también por radiografía podemos ver cómo son imágenes lineales, radioopacas, que tienden a seguir en este caso el trayecto de, si fuera una herida por arma de fuego, el trayecto del proyectil. Pueden estar asociadas alrededor a opacidades también, que son por lo general contusiones del parénquima adyacente, y en la tomografía, que es nuestra mejor arma, podemos ver cómo esta imagen lineal atraviesa de un lado a otro el pulmón y posteriormente se llena de una densidad de sangre. Entonces, y también tiene asociados densidad de gas. En un principio, como lo mencionaba Carly, con la evolución vamos viendo mejor y vamos definiendo mejor la zona. En un principio nosotros podemos decidir que es una zona de contusión pulmonar. Es cuando hasta tomamos la tomografía que vemos que sí hay zonas de contusión pulmonar adyacentes, pero la principal área que nos llama la atención es esta zona de laceración. Ya conforme evoluciona el paciente podemos ver una imagen lineal más definida en la radiografía, donde ya se han resuelto las contusiones asociadas.
Bien, las laceraciones también que vemos aquí en esta imagen, pues vemos que en la radiografía muestra opacidades del espacio aéreo multifocales en el pulmón con un nivel hidroaéreo, como lo vemos aquí en esta zona del pulmón. Que si fuera otro contexto del paciente, también pudiéramos sospechar un diagnóstico diferencial de un absceso pulmonar, porque se parece conforme se presenta en la radiografía. Ya la tomografía nos hace o nos demuestra que sí, que específicamente tiene un nivel hidroaéreo, que es una cavidad llena de sangre, llena de gas, por lo cual se forma este nivel que es dependiente y se encuentra asociado también a otra laceración para vertebral y a áreas de contusión en segmentos posteriores del pulmón izquierdo. Entonces aquí recabe la importancia de analizar en conjunto todo el estudio porque son pacientes delicados, son pacientes que tienen muchas lesiones asociadas y que solamente, como lo mencionaba Lalo hace un momento, que estábamos viendo una contusión, buscar si esa contusión es solamente una contusión o si está asociado a laceraciones como en este caso. Bien, dentro de las complicaciones, bueno, las complicaciones que son más comunes entre una laceración son los abscesos, aquellos pacientes que tienen neumotórax persistente a pesar del tratamiento con sonda, con drenaje o con vacío y que siguen teniendo neumotórax o no resuelven la radiografía, podemos sospechar de una fístula broncopleural, un pseudoneurisma que son más poco frecuentes y fístulas arteriovenosas que se producen por el daño que ocasiona la laceración a la vasculatura del parénquima pulmonar. En la siguiente imagen, pues podemos ver en la primera radiografía, nos llama mucho la atención que este paciente tiene una zona de opacidad en base pulmonar izquierda que tiene también asociado una sonda intrapleural colocada aproximadamente a nivel del quinto espacio intercostal y que la tomografía nos ayuda a definir que efectivamente tiene un neumotórax izquierdo. Aquí vemos la sonda, vemos aquí como esta zona de consolidación con un área de gas o densidad de gas que se convierte en una laceración asociada a contusiones. Y vemos que durante la evolución del paciente pues presenta derrame pleural. Esta es una tomografía subsecuente a los 4 días de que llegó el paciente. Vemos que presenta un derrame pleural en esta zona y vemos que a nivel del parénquima pulmonar vemos una imagen ovalada y podensa que es sugestiva de un absceso pulmonar. Entonces este paciente fue tratado, es una complicación de una laceración y fue tratado con antibiótico-terapia y además una cirugía por videotoracoscopía para poder drenar esta colección. Que si vemos bien aquí, discretamente vemos cómo la pleura realza un poco el medio de contraste y también puede ser una empiema ahí asociado. Después del tratamiento, pues vemos cómo resuelve el absceso y vemos cómo solamente quedan zonas de tejido cicatrizal en el pulmón. No, gracias. Gracias. Bueno. La siguiente imagen es un caso clínico también de un masculino de 24 años que sufrió una herida por arma de fuego en el hemitórax izquierdo. Entonces, no sé si alguien nos podría apoyar con la interpretación. Bueno, buenos días. Primero leí la radiografía, tuve una radiografía posterior de tórax, un tanto rotada, también para tener que ver con la cierta mediastinal que estamos y bueno, llama la atención inmediatamente el aumento de la opacidad del canal izquierdo, el cual, bueno, sí lo más probable es que sea prominentemente hacia lo duro inferior del lado izquierdo, por las zonas en donde está haciendo una silueta y que pues obviamente está asociado al proyectil de que estamos viendo ahí en la región de la pared de izquierda, el cual también tiene enfisema subcutáneo alrededor, que son todas las regiones de radiografías asociadas que están disecando planos blandos, y que, bueno, como otros hallazgos sí que buscan intencionalmente fracturas. La verdad es que aquí este aumento de la densidad en la radiografía no lo estoy viendo fracturas, digo, debe tener por cinemática de trauma, o sea, la verdad es que me sorprendería mucho si no tuviera, pero no las estoy alcanzando a ver. Y bueno, de hecho vemos que el sistema subcutáneo se continúa hasta la región cervical, y del lado derecho no veo alteraciones, tejidos óseos, el resto donde sí puedo ver no se ven con alteraciones. Bueno, entonces estamos en un caso de un pediatra por proyectil arma de fuego. Pasando a la tomografía, ok, llama inmediatamente la atención la
hiperdensidad del proyectil con el fuego, que está localizado en la región escapular del lado izquierdo, como hacia el ángulo inferior de la escápula. Entonces probablemente fue un impacto desde frontal hacia anterior a posterior, en donde estamos viendo toda lo que ocasionó a nivel torácico, estamos viendo enfisema subcutáneo de entrada en la región pectoral o en la región torácica anterior. Las lesiones pulmonares, vemos laceración pulmonar con las regiones hipodensas, con contusiones asociadas hacia las regiones adyacentes, que esto es un lóbulo superior del pulmón izquierdo, que son lingulares superiores, no son lingulares superior, y pues de hecho vemos la cisura, y esto entonces sería las regiones del segmento superior del pulmón inferior del lado izquierdo. Y además que vemos, estamos observando la sonda ya lo pusieron, con densidad de líquido adyacente que probablemente corresponda con sangrado y no sé si este es el yo creo que si el caso está dentro del pedal plural, no sé si lo estáis sacando en comparación con neumo. Sí, es un neumotórax. Muy bien. Bueno, aquí en estas costillas no se ven con fractura, por lo pronto, sí. Me sorprendería mucho. Muchas gracias, Llamas, muy bien descrito. Así es una laceración asociada a contusiones ahí adyacentes y muy bien la descripción de la topografía de las lesiones ahí asociadas. Ok, el siguiente caso es una radiografía AP, ya dije la proyección, perdón, de un hombre de 27 años que sufrió una herida de arma blanca en el hemitórax derecho. Pues ahí sí nos pueden apoyar, por favor. Hola, buenos días. Pues la primera imagen de la izquierda estamos observando una radiografía con la presentación posterior. Me llama la atención la presencia de la tubo endotraqueal y el aumento de la radiopacidad de predominantemente todo el campo pulmonar derecho. No me parece que tenga algún trazo de fractura. Pues principalmente eso en la radiografía, y del lado derecho estamos observando una tomografía de tórax contrastada, ventana para tejidos blandos, en donde, bueno, para el antecedente del paciente me parece que estamos en la presencia de un neumotórax, y en la pared anterior de la pared torácica pues estamos observando enfisema subcutáneo, y ahí asociado tiene una presencia de una lesión, me parece que pues, una cavidad, con también pues presencia de una hemorragia, entonces me parece que es una laceración pulmonar. Sí, es correcto. Y esta se ve adyacente ahí al borde cardíaco izquierdo, que podemos verla también o correlacionarla en radiografía acá, que vemos una radiopacidad ovalada adyacente al borde cardíaco izquierdo, y de tal manera que también vemos material de contraste en su interior. Entonces esto fue una laceración, como bien describiste, por la herida, y aparte esta laceración desarrolló un pseudoaneurisma de las arterias pulmonares. Gracias, Diana. Bien, vamos a irnos un poquito más rapidito, vamos a hablar ahora de hematomas. Bien sabemos que las hematomas es sangre que llegó a ser confluente, intraparenquimatosa, y oscurece la anatomía pulmonar subyacente. Frecuentemente es secundaria una laceración pulmonar y su presencia indica daño pulmonar severo. En etapas iniciales nos marca la literatura que puede aparecer como una imagen irregular de bordes mal definidos en la tomografía, que conforme evoluciona se pone o llega a tomar una forma ovalada. Estos hematomas va a variar mucho su tratamiento dependiendo de la cantidad de hematoma que veamos en la tomografía, y las complicaciones que puede llegar a ocasionar son los abscesos principalmente, que ya requieren el manejo quirúrgico cuando son muy amplios o cuando ya no responden a tratamiento con antibiótico-terapia. Vamos a continuar. Aquí vemos varias imágenes de tomografía. En esta ocasión son del mismo paciente, todas igual la radiografía. En la radiografía nos llama la atención que a nivel del borde cardíaco, o bueno, paravertebral del lado izquierdo, vemos una zona ovalada de mayor radiopacidad que nos permite distinguir ahí entre el corazón y esta zona. Entonces esto es un poquito más radiopaco, por eso hacemos la distinción con el borde cardíaco. Ya en la tomografía para ventana pulmonar vemos una zona ovalada, hiperdensa comparada con el resto del parénquima, y vemos asociada a ella áreas de vidrio despulido. En la ventana para tejidos blandos vemos esta misma zona ovalada que es correspondiente con un hematoma, que estos llegan a tener de 30
70 unidades Hounsfield, dependiendo de la evolución, y pueden llegar a presentar el signo del hematocrito, que vamos a ver más adelante, que se asemeja al hematocrito cuando se decantan los glóbulos rojos y hay una separación de él y el plasma. Más adelante lo veremos. Otra lesión también, no muy frecuente y poco descrita, pero que puede llegar a pasar en los pacientes con trauma pulmonar, es la hernia pulmonar traumática. Esta ocurre cuando una zona del pulmón cubierta por pleura sale a través de un defecto traumático de la pared torácica, como lo vemos aquí en esta tomografía axial, en ventana pulmonar, donde vemos que a nivel del lóbulo superior derecho vemos una región ahí de defecto de la pared torácica y asociada a una fractura costal, donde parte del parénquima protruye hacia el exterior, y en esta reconstrucción volumétrica vemos también en la misma topografía esta hernia diafragmática. No es muy común, pero también está descrito en los pacientes politrauma, de trauma de tórax. Ahora vamos a hablar de las lesiones del espacio pleural, y la que más nos preocupa de ellas pues es el neumotórax. Todos sabemos bien que es una colección anormal de aire en la cavidad pleural, está presente tanto en trauma contuso y penetrante, y la radiografía se caracteriza por ser una línea radiopaca que es paralela a la pared torácica, y hay en ocasiones que la radiografía no es nuestro principal aliado para verlo, y podemos notar o hacer ver signos útiles, como lo es el signo del surco profundo, que es una radiopacidad aumentada en el receso costodiafragmático, exacto, una radiopacidad aumentada, gracias. El signo del doble diafragma, que también con neumotórax de pequeña cantidad también es posible verlo, y que sobre todo en pacientes en decúbito supino, y una interfaz mediastínica marcada, que también nos habla de que puede haber neumomediastino asociado. Entonces, estos pueden ser, como lo mencionaba el doctor anteriormente, también causadas por la ruptura alveolar y el aire que diseca a través del intersticio, las vainas bronquiovasculares, y ese aire llega hasta la cavidad mediastinal. Y esta es una radiografía de un hombre de 49 años que después de una caída sufrió un traumatismo en la región del hemitórax izquierdo, donde vemos cierta simetría. Si comparamos la parilla costal derecha con la izquierda, que nos habla ahí de fracturas costales, y vemos también una fina línea radiopaca compatible con un neumotórax. Es un poquito difícil de interpretar esta radiografía, ya que este paciente también tiene como hallazgos incidentales unas placas pleurales, que es relacionado con enfermedad por amianto o asbestosis. Bien, ¿cómo lo medimos el neumotórax? Pues bueno, hay diferentes métodos descritos para estimar el porcentaje de volumen a partir de la radiografía. Esto hay que tomar en cuenta que es en una proyección en posterior anterior y con el paciente en bipedestación. El método de Collins, que nos habla de 3 medidas. La A es la distancia interpleural apical máxima, la B es el punto medio de la mitad superior del pulmón y la C en la mitad inferior del pulmón. Se suman estas tres, se hace una multiplicación por 4.7 y el resultado lo sumamos a 4.2. Estos son constantes que describe el método de Collins. Y el índice de Light, que también nos habla de un porcentaje del neumotórax, al nosotros medir el diámetro del pulmón colapsado y el diámetro del hemitórax, y estos diámetros los tenemos que elevar al cubo pues es una zona tridimensional, lo elevamos al cubo. Después de hacer esta división se multiplica por 100 y el resultado se lo restamos al 100% de la totalidad para sacar el porcentaje de pulmón colapsado. Y aquí tenemos a manera de imagen estos dos métodos, el método de Light y el método de Collins, que sería medir en la porción apical, en la porción media en la región media de la porción superior del pulmón y en la porción media de la región inferior. Este es el método de Collins y este es el método de Light. Bien, el neumotórax oculto también podemos en ocasiones pasarlo desapercibido porque son pocos volúmenes de gas en la cavidad pleural o porque el paciente pues es un paciente de decúbito supino, que no es la mejor técnica para demostrarlo. Entonces los signos que nos van a hablar de eso pues son el signo del surco profundo, que vemos aquí un aumento de la lucidez del receso costodiafragmático y que lo comprobamos por la tomografía, en la cual sí alcanzamos a distinguir mejor esta colección de aire en la cavidad pleural. Igualmente asociado tenemos esta zona de consolidación que puede ser sugestivo de una contusión pulmonar asociada. Y otro dato también importante en la radiografía y que el diagnóstico nos han dicho muchas veces que es clínico es el neumotórax a tensión, que se caracteriza por ser el mecanismo de válvula unidireccional que permite la entrada pero no la salida de aire en la cavidad pleural. Los hallazgos radiográficos son evidentes con un colapso del pulmón afectado,
la desviación mediastinal ocasionada por este gas que está entrando en la cavidad pleural y a una inversión del diafragma ipsilateral. De acuerdo, el diagnóstico mencionan que es clínico y de acuerdo a las guías de la TLS, todos los neumotórax se tratan con sondas pleurales. Ok, el último caso que nos puedan ayudar, por favor. Ay, perdón. Es una radiografía de un hombre de 19 años que sufrió un traumatismo torácico cerrado. Ok, buenos días. Estamos en una radiografía anteroposterior, bueno, es un acercamiento y una radiografía anteroposterior en donde me llama la atención varias fracturas costales asociadas de un colapso total de todo el pulmón derecho. Hay una radiolucidez en todo el hemitórax derecho y también tenemos una desviación del mediastino hacia la izquierda. Exacto, entonces sería un... Neumotórax. Ok, gracias. Muy bien, gracias Nati. Y otra lesión de la cavidad pleural también es el hemotórax, que llega a ocurrir hasta en 1/3 de los pacientes con traumatismo de tórax. Sabemos que en la radiografía pues, es el borramiento del ángulo costofrénico, sin embargo en volúmenes menores de 175 cc a veces no es posible verlo. La tomografía, ya lo habíamos dicho, el signo del hematocrito y las unidades Hounsfield van de 30 a 70 unidades Hounsfield, para hablar que es sangre. Vemos aquí estas imágenes de tomografía del mismo paciente en donde ustedes pueden observar que hay un derrame pleural del lado derecho que nos da unas unidades Hounsfield de 32 y descendiendo también en este mismo paciente vemos cómo este derrame sigue ahí y se hace presente extravasación del material de contraste. El hemotórax puede ser ocasionado por lesiones vasculares, sobre todo lesiones venosas, lesiones de las arterias intercostales, lesiones de la arteria mamaria interna, y por eso es muy importante que la tomografía sea contrastada para ver si efectivamente hay extravasación del material de contraste en fase arterial, que se confirme en la fase venosa que sigue esta extravasación del contraste y otros puntos donde hay extravasación del contraste también aquí adyacente que estamos revisando. Y vemos las fracturas costales asociadas ahí mismo. Ok, un diagnóstico diferencial que puede asemejar a un hemotórax, es el hematoma extrapleural, que es una imagen ovalada también con el signo del hematocrito. Vemos aquí cómo la densidad en esta zona es diferente, cómo se va decantando para colocarse un poquito más hiperdenso en región posterior, pero sin embargo vemos que no está dentro de la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque vemos una línea de separación grasa, que es esta zona hipodensa, y hay que mencionarlo bien porque este tipo de problemas no se tratan con sondas, entonces si al paciente le colocan una sonda esperando que esto reduzca, pues no lo va a hacer nunca. Y ya para pasar a lesiones de vía aérea, pues bueno, son muy poco frecuentes, ya que la mayoría de los pacientes, hasta en un 80% de los casos, fallecen antes de llegar al hospital. Son ocasionadas por los dos tipos de traumas y la lesión bronquial es más común que la lesión traqueal. Y esta se desarrolla más frecuentemente cerca de la carina, en la tráquea es en la región posterior, ya que no hay cartílagos ahí traqueales que nos den soporte. Y en el bronquio lesionado, el más común es el bronquio derecho, debido a que su trayecto mediastínico es mucho más corto que el izquierdo. El signo más común que nosotros podemos ver es el neumomediastino. Y aquí podemos ver, en esta radiografía, que vemos acá, con estos clips marcados, fue una herida por arma de fuego que demuestra, según lo que consultamos, la zona de entrada del proyectil y la zona de salida. Vemos que es a nivel del mediastino, entonces nos llama la atención que si bien no hay un ensanchamiento mediastinal que pueda condicionar alguna otra patología, sí vemos líneas ahí radiolúcidas que nos pueden hablar de un neumomediastino, que lo confirmamos acá en la tomografía. Vean ustedes cómo la pared anterior de la tráquea tiene una discontinuidad y hay un neumomediastino asociado. Y aquí en una reconstrucción en sagital también estamos viendo esa discontinuidad de la pared anterior de la tráquea y el neumomediastino que se extiende hasta la región cervical. Ok, estas otras son dos imágenes de tomografía en corte axial y otra en corte coronal, donde vemos una disrupción del bronquio interlobar derecho, que lo vemos aquí en su pared posterior, y en una reconstrucción en coronal vemos cómo esta disección o esta interrupción de su pared es más amplia, asociada a múltiples laceraciones y contusiones pulmonares. Y por último, esta también es una radiografía que vemos de un paciente que tuvo una herida contusa, en lo cual vemos que hay un dato ahí de neumomediastino, de unas líneas radiolúcidas más marcadas, una nitidez más marcada,
que separa el mediastino con los campos pulmonares, y vemos acá, lo confirmamos en la tomografía, como hay una disrupción de la pared posterolateral de la tráquea, asociado a contusiones pulmonares. Y por último, el efecto Macklin, que es lo que explicaba ahorita el doctor, que es un aumento brusco de la presión intraalveolar con ruptura posterior y fuga de aire al intersticio y las vainas peribronquiales, que ocasionan el neumomediastino, que en este hombre de 28 años acudió al servicio de urgencias por un trauma torácico, en el cual en la radiografía pues, se evidenció neumomediastino, que se ve más obvio aquí en el borde cardíaco diafragmático, y que lo confirmamos en esta también tomografía. ¿Cómo se llama así? Lo quedó mal, no. Gracias, diafragma continuo. Muy bien, y bueno, la lesión traumática de la vía aérea es muchas veces infradiagnosticada o no revisada de manera oportuna, y se hace el diagnóstico de manera tardía, y esto ocasiona pues mucha morbilidad del paciente, principalmente caracterizada por infección, estenosis de la vía aérea y fugas persistentes de aire, como lo mencionábamos hace rato, que los neumotórax no resolvían después de la colocación de la sonda. Las complicaciones más mortales pues son la mediastinitis, una falla respiratoria, estenosis y alteración permanente de la función pulmonar. También hay que tomar en cuenta que muchas veces las lesiones de la vía traqueobronquial o sobre todo traqueal son iatrogénicas al momento de manipular a un paciente politraumatizado. Bueno, esto yo creo que es más como, es de otro tema. No sé si lo continuamos, doctor, o nos pasamos a conclusiones y por el tiempo. Si quieres ya presentamos. Okay, gracias. Bueno, así nada más rapidito, mencionar que las fracturas costales también nosotros las vemos en el trauma de tórax, es la lesión esquelética más común. Aquí les hablábamos al principio de que vamos a ver datos de un impacto de alta energía cuando vemos fracturado del primer al tercer arco costal, cuando vemos fracturado el esternón o a la escápula. Y una patología que también vemos comúnmente es el tórax inestable, que tiende a ocurrir esta afección cuando hay 3 o más costillas contiguas con lugares, con fracturas en 2 o más lugares. O sea, 3 o más costillas con fracturas en 2 puntos. Exacto, en 2 puntos. Ajá. Y en esta... más de 5 contiguas en un solo punto también. También, exacto, gracias. Y esta tomografía, vean aquí cómo la costilla se introduce en el parénquima pulmonar y pues está ocasionando ahí una laceración y contusión asociada. Fracturas vertebrales son más comunes entre la 9ª y 12ª vértebra torácica. En la radiografía muchas veces no las vemos. El método de elección es la tomografía con reconstrucción multiplanar y vemos una disrupción de la cortical, como lo vemos aquí, una fractura por compresión a nivel de T3, que si lo manifestamos acá, aquí en una reconstrucción sagital es más evidente, incluso con una fractura, perdón, es a nivel de T4, incluso con una fractura del platillo superior de T3. Y las fracturas del esternón, que también suelen pasar muchas veces desapercibidas por el hecho de revisar muy rápido el estudio y enfocarnos en pulmón, pero están también descritas. Los signos ahí indirectos pueden ser un hematoma pre o retroesternal, la discontinuidad del cuerpo y el manubrio del esternón, y la mejor proyección para evaluarlas es en la sagital. Y por último, la clasificación del trauma pulmonar, que es en base a la Asociación Americana de la Cirugía de Trauma. Si bien no es una clasificación que nosotros empleamos de manera habitual como lo hacemos en órganos sólidos, como en hígado, vaso, riñón, es una escala que les permite a los tratantes una mejor comunicación entre las lesiones y una guía para el tratamiento de estos pacientes. Vemos que como en las demás clasificaciones o escalas, las lesiones vasculares son las que tienen mayor grado y las lesiones que son contusiones unilaterales, que son segmentarias, son las que tienen mayor grado. Entre ellas se clasifica el trauma pulmonar. Y a manera de conclusión, pues bueno, tenemos que la lesión torácica es muy común en el contexto del traumatismo contuso y o penetrante, es algo que vemos todos los días en nuestro hospital. Y nuestra especialidad, principalmente usando la tomografía, la radiografía y también el FAST, juegan un rol importante en el diagnóstico y manejo de estos pacientes.
Y nosotros como radiólogos que estamos en el contexto del trauma, debemos de estar familiarizados no solamente con la apariencia usual, sino también con la evolución esperada de estas lesiones y sus potenciales complicaciones en las que nosotros podamos asesorar al tratante y que pueda cambiar el manejo del paciente. Y muchísimas gracias, esa es la bibliografía revisada. No sé si tengan algún comentario. Sí, nada más. Algo bien importante que no mencionamos, como viste, las lesiones vasculares son las de mayor relevancia muchas veces y constantemente vamos a ver fracturas de la primera, segunda costilla y eso inmediatamente les prende el foco rojo a los cirujanos si quieren hacer una angiotac para descartar valoraciones, descartar lesiones tanto aórticas, pero también a veces descartar lesiones a nivel de la arteria subclavia o arteria axilar. Nada más acuérdense en esos momentos que, por ejemplo, si tengo una lesión del lado derecho y quiero descartar lesiones de la arteria axilar derecha, por ejemplo, pues hay que canalizarlo del lado izquierdo, porque luego el contraste pasa por ese mismo lado y te hace una atenuación terrible y no puedes valorar esa región, por ejemplo. Entonces, eso es también muy importante en cuanto a la técnica de adquisición y obviamente entender que pues, hay que hacer, dependiendo de qué se está sospechando, una fase arterial, una fase venosa, para poder valorar las diferentes estructuras. Ok. Mario, no sé si tengas algún comentario. ¿Yo? Sí. Sí, bueno, lo que comenta el Negrero, lo que se debe tomar en cuenta es que todos estos pacientes también son candidatos para lo que es la intervención, desde la colocación de endoprótesis o prótesis torácicas, así como por ejemplo en el tratamiento en la lesión de la mama interna, en donde hace una cateterización selectiva de la arteria y eso es una embolización de las mismas. Es medio complejo, ya que, bueno, al menos en este hospital o en general en todo lo que es la República Mexicana, pues un intervencionista no está presente al momento de que llegan los pacientes a un área de reanimación, ¿verdad? Pero la posibilidad de algún tipo de tratamiento existe. En cuanto a las contusiones pulmonares que comentaba Adrián, ahí sí no podemos ofrecer ningún tipo de tratamiento. Ahí es solamente esperar lo que la evolución natural del traumatismo. Pero todos estos casos son elegibles para el tratamiento endovascular por intervención. Ok, gracias. Más de lo que habíamos visto con los hematomas, aquí has hablado de una de las complicaciones que se puede generar un absceso. Cuando sospecha que es un absceso, cuando un hematoma empieza a aumentar el tamaño, entonces sería una de las sospechas que podríamos llegar a tener cuando un paciente tiene un hematoma y que comienza a aumentar el tamaño. Y otro tipo de los que dice el artículo en cuanto a la descripción, no sé lo que decía que cuando sospechaba ya una lesión muscular se podría hacer incluso simple arterial, venoso e inclusive una fase tardía ante la sospecha de un sangrado activo. No sé qué tan mal de eso. Yo la verdad es que en la práctica diaria nunca lo hacemos. Yo creo que se debe de protocolizar dependiendo de la lesión, del tipo de lesión que se sospecha, obviamente en pacientes que estén estables, porque muchas veces las lesiones vasculares mayores son pacientes que están inestables y igual pasan directo a quirófano, entonces en realidad no hay oportunidad de hacerle nada a esos pacientes. Entonces es algo que cuando ustedes están de guardia es bien importante la comunicación con el médico de urgencias, y ahora ya tenemos urgenciólogo, el cirujano, el traumatólogo que está a cargo, etcétera, el urólogo también. Entonces ahí lo más importante es platicar directamente con ellos y conforme a la sospecha adecuar el protocolo, pero no creo que y menos dentro de urgencias cabe un protocolo único. Cada paciente es único y cada paciente debe ser valorado individualmente, tomarse una decisión en ese momento. O sea, no es como que un protocolo para esto y a todos les voy a hacer eso. No sucede eso. No me quiero decir que en el contexto actual que hay COVID, pues ya ven que las radiografías de un paciente con contusiones pulmonares puede semejar una placa con infiltrado por neumonía por COVID. Ante el contexto del paciente de trauma, son contusiones hasta demostrar lo contrario, para que no se les pase eso a comunicar.
las condiciones de diferencia de esta. Y tienen un patrón de distribución no segmentario. Son muy Gracias.